en las Escrituras que se realizan, se desarrollan en un lugar muy simbólico, y es un pozo. Este pozo a la región es el pozo que Jacob le regaló a su hijo José, ¿sí? Le llaman el pozo de Jacob. Alrededor de él se dio esta historia, pero lo mencionan muy enfáticamente porque no solo era el lugar que identificaba, sino así como el mercado no solo es sino es un mercado que representa un choque dentro de la sociedad guatemaltecana. El pozo de Jacob también tiene un simbolismo muy profundo en la cultura de los hebreos y particularmente en Israel. Digo particularmente en Israel porque el pueblo hebreo se dividió en dos naciones. Entonces, si ustedes leen libros como Crónicas, está hablando del rey de Judá y de forma inmediata habla del rey de Israel. Y el rey de Israel dice, tomó el trono cuando tenía 4 años de estar en el poder el rey de Judá, y así se va la historia, porque eran dos naciones, eran dos países diferentes. Esto ocurrió cuando hubo una conquista, y al conquistar no conquistaron todo. Supóngase que hayan conquistado la capital, Petén, Zacapa, y se haya quedado la región de los Altos sin ser conquistada. Se convirtió en otro país. Entonces en Israel lo que hicieron fue conquistar toda el área que circundaba a Judá, y Judá quedó libre por varios años. Por lo tanto, cuando conquistaron la región norte de Israel, lo que hicieron fue llevarse presos a muchos de ellos, los sacaron del país y los poblaron con gente nueva. Esa gente nueva que llegó no conocía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pozo sí estaba, pero ellos no conocían a ese Dios. Se quedó un poco de gente, se quedó un grupo de personas, de Israel, no a todos se los pueden llevar. Si usted quiere sacar a la gente de un lugar, del centro de la ciudad, y llevársela al mercado, por ejemplo, no los puede sacar a todos. Se lleva a la mayoría, pero se queda un grupo. Igual pasó allí, con la peculiaridad que con los años la gente de Israel que se quedó en la parte norte, la conquistada, se mezcló con los pueblos que no eran el pueblo de Dios, y empezaron con costumbres que no agradaban a Dios. ¿Sí? Estamos ahí. El pueblo de Judá, con capital en Jerusalén, permaneció guardando los preceptos que había dado el Señor. Y entonces hubo un choque cultural, un choque religioso. Por eso los de Judá no podían ni ver ni relacionarse con los de Israel, que estaban en el... A la parte norte, por lo menos una buena parte le llamaron Samaria, ¿sí? Entonces Samaria es al norte, Jerusalén es en el sur. Samaria era una ciudad, pero también era la región, así como Guatemala es la ciudad y Guatemala es también un departamento, ¿sí? Ok, entonces esa es, digamos, la circunstancia histórica y geográfica donde se desarrolla esta historia. Una historia que conocen. Lo que sucede es que le van a encontrar más sentido con los datos que acabo de dar. Voy a ampliarlos también otro poquito más adelante. El capítulo 4 de Juan. Si quieren me escuchan por la versión que voy a leer, es muy parecida a la Valera, pero para que no se distraigan, pónganle atención a mi versión. Mi versión, ¿verdad? Como que yo la traduje. Y ya saben que es Juan 4, pueden anotar o apartar por ahí. Dice así: cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, hace 8 días les dije, la gente luego hace comparaciones. Luego dice, este tiene más, este tiene menos. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y
pone a la gente en pugna, le gusta el choque. Entonces estaba pasando eso. Los fariseos se dieron cuenta que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Y hace una aclaración, aunque Jesús mismo no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Decían, Jesús estaba bautizando, pero en realidad eran sus discípulos. Dejó Judea el Señor Jesús. Cuando se enteró que los otros se habían enterado, mejor me voy, dijo, no voy a haber clavos por acá. Dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Ahora estamos en el lugar, vamos de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, que era el territorio con los cuales ellos no se querían ni ver. Es difícil entender eso porque actualmente ya no existe ese tipo de tensiones, por lo menos aquí con nosotros los guatemaltecos. No hay tales de que vas para Mazate y hay que pasar por Reu. Los de Reu no los soportamos, ¿sí? O vamos para Estados Unidos y hay que pasar por México y a los mexicanos nos caen bien, ¿verdad? No hay ese choque, no hay esa dimensión. Puede no agradarnos, pero no así como ellos. Entonces Jesús tenía que pasar por Samaria. Pero quiero contar, no es que tuviera que pasar como era la única opción, porque la costumbre era irse por otro camino. Entonces, lo común era no pasar por Samaria para no contaminarse, porque los samaritanos eran gente que creía en Jehová, pero ya había mezclado su creencia con idolatría. Porque el mundo de los hebreos se centraba en el templo. Era el centro financiero, era el centro religioso, todo era alrededor del templo. Entonces para ellos que haya un problema de fe era muy fuerte. Igual nos cuesta, porque ahora ya hay muchas expresiones de cristianismo y nos vamos acostumbrando. Antes era más tenso el asunto, incluso aquí en Coatepeque, yo me acuerdo. Yo les conté que cuando yo era católico, practicante, no acostumbraba a ver las cosas así, pero yo creía, ¿verdad?, en todo lo que ahí se enseñaba y daba pasos muy firmes. Ahí yo empecé a ir a la iglesia incluso solito desde niño. No podía ir mi familia. A los 7 años ya iba bien entacuchado, bueno, no era tacuche, pero hacia la iglesia solito. Si iba mi familia, bueno, si no, yo iba. Y eso todos los domingos y todos los jueves, que había otra misa. Entonces así era mi vivencia. Pero recuerdo que yo a veces me paraba en la puerta de la iglesia católica, cuando estaba, no donde estaba ahorita, sino estaba unas cuadras abajo por la cooperativa, y enfrente había una iglesia evangélica. Y entonces, a mí no me caía mal, pero no éramos lo mismo, pues. Sí existía esa diferencia en mi mentalidad. Incluso esto ya se los conté, yo decía, pobrecitos esos evangélicos. Así, ¿están equivocados? ¿Sí? Esa era mi convicción en ese momento. Pero en esa época, aunque para mí no era un problema compartir con un evangélico, era una época donde sí había una marcada diferencia. Ya se sabía quiénes eran los evangélicos del pueblo. ¿Sí? Con el tiempo ya vino la terminología, no evangélico, sino cristiano, ¿verdad? Se empezó a utilizar. Pero así era de marcado.